Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a revisar este Peugeot E2008. ¡Vamos a ello! What we do here is go back. Exteriormente se trata de una carrocería SUV, como podéis ver, que tiene una longitud de 4,30 metros, una anchura de 1,77 m y 1,56 m de alto. Como veis, está totalmente remodelado. El 2008 anterior era bastante diferente y en este caso ya sabéis que, como es Motorcar, pues tenemos la motorización eléctrica. Si os parece, vamos a ver el motor. Una de las cosas que vemos así a simple vista es que no pesa nada. Prácticamente el material que utilizan, como es aluminio, el peso se reduce muchísimo. Entonces, una puerta como esta no pesa nada. El E2008 cuenta con un motor de 136 caballos de potencia y 260 Nm de par, lo que le hacen que sea un vehículo ágil. Se nota, cuando lo conduce, se nota que es muy ágil. Aparte de esto, cuenta con una batería de 50 kWh, de los cuales útiles son 45. Esto hay que tenerlo en cuenta. En la parte delantera destaca esta gran parrilla, como podéis ver aquí, con colores específicos para la versión eléctrica, y además nos llama mucho la atención el hecho de que pues tengamos aquí una rejilla como tal, que no solemos ver en los eléctricos. Aunque parezca que es algo que no nos va a servir de mucho, en este caso sí que nos va a servir, porque esto va a ayudar bastante a refrigerar el vehículo, sobre todo cuando tenemos el aire acondicionado conectado y en determinadas circunstancias. Tanto la batería como el motor cuentan con refrigeración líquida. Otro de los aspectos que más nos destacan en la parte delantera serían estas luces que veis aquí, que serían las luces diurnas o la de posición. Ahora veremos un detalle. La primera impresión en cuanto a la iluminación es buena. El E2008 cuenta con faros LED o EcoLED, como ellos los denominan, desde las versiones más básicas. Y a falta de lo que veamos en las pruebas dinámicas, ya os puedo decir que en cuanto a lo que es el color de la luz y la intensidad, son realmente buenos. Como ya sabéis, los coches eléctricos tienen una cosa que es muy importante, que es la velocidad de carga o la potencia de carga que tenemos. En el caso de este 2008 tenemos dos opciones de carga: una carga más lenta con un Meneques tipo 2 y una carga rápida con un combo. En la carga lenta es hasta 7,4 kilovatios y en el caso de la carga rápida podemos ir hasta 100 kilovatios. También cuenta con algunas opciones directamente en el puerto de carga, como son la de programar o bloquear este puerto de carga. Las llantas son de aleación de 17 pulgadas y en este caso con un tono bicolor en aluminio y negro. Tiene una altura libre al suelo de 17 centímetros y tracción delantera, más que suficiente para poder circular por muchos caminos. El exterior está repleto de figuras geométricas que destacan en toda la carrocería. Hay detalles importantes que pasan muy desapercibidos en los vídeos, pero que nosotros queremos destacar, y más en este caso. El E2008 destaca sobre todo en la parte de la calidad de los materiales y de la terminación del mismo, tanto en el exterior como en el interior. Como ejemplo, podemos ver cómo cierra esta puerta. Como veis, están cerrados todos los cristales, está cerrado todo. Es que
esto es algo básico, es algo que todas las marcas tendrían que tener ya superado hace muchísimo tiempo. Y bueno, los que habéis visto nuestros vídeos sabéis perfectamente a qué nos referimos. Y no hace falta ser ingeniero para saber si un coche está bien rematado en el exterior y en el interior. No hay más que echar un vistazo a los encajes de las puertas, a las juntas, donde hay una unión con otra, las aletas, la parte trasera, los cristales, ver las alineaciones, tanto en superficie como en ajuste. Últimamente ya es un clásico en todos los coches ver la parte frontal repleta de sensores. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta en este tipo de vehículos es la capacidad y forma del maletero. Pero bueno, ¿qué tal será el maletero de este 2008? Este 2008 cuenta con un buen maletero de más de 400 litros y que además está muy bien aprovechado porque no hay ningún tipo de recoveco, como veis aquí, quitando estos trozos de aquí, que además nos viene bien para poder meter alguna cosa, incluso tiene aquí para poder apoyar, pero el resto es totalmente llano. Esto que veis aquí sería una bandeja que la podemos quitar y aquí tenemos el cable de carga, pero es que es más, todavía tenemos otro nivel donde tenemos esto que es para, bueno, lo equivalente a la rueda de repuesto, y aquí pues bueno, tenemos el kit antipinchazo y demás, pero podríamos pues reaprovecharlo para incluir más cosas si hiciera falta. Pero aún así ya os digo que tiene un buen maletero porque son más de 400 litros, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha parecido el exterior? Interesante, ¿verdad? Vamos a ver el interior. Bueno, pues ya estamos en el interior y como veis tenemos primero puerta del conductor, tenemos esta especie de vinilo que veis aquí, con este pequeño detalle, que la verdad es que queda muy chulo, además en negro pues a mí por lo menos me encanta. Luego, como veis aquí también los mandos ya de las ventanillas y demás, esto es algo muy general, los espejos retrovisores, el control de los espejos retrovisores, esto hasta aquí más o menos es pues bueno, bastante común en casi todos los coches, ¿no? Luego, esto de aquí sí que destaca mucho porque empieza ya a mostrarnos cómo va a ser el salpicadero, que esté tan pronunciado, lo que sería la salida del aire acondicionado, de la climatización, vamos, en definitiva, pues sí que es algo a destacar. Ya nos centramos en esta parte donde aparece un gran display y todo sigue pues un entorno envolvente para que te sientas como si fuese realmente, más que en un coche, parece incluso que fuese una especie de nave, ¿no? Es la sensación que nos da. Y bueno, hay cosas, pequeños detalles que destacan, ¿no? Por ejemplo, como veis aquí tenemos un hueco, esto no está cerrado totalmente, ¿eh? Y bueno, pues esto es, pues como veis, un espacio abierto. Aquí sí que destacamos ya este plástico blando, todo esto que veis aquí son plásticos blandos, con este vinilo estilo fibra de carbono que queda realmente bien. Aquí tenemos pues diferentes mandos, en este caso como es la versión Allure, pues tiene los extras que trae el Allure, ¿no? En este caso. Bueno, la regulación de los faros, el mantenimiento del carril para poder conectarlo, desconectarlo, y para que nos guíe, también el guiado dentro del carril. Tenemos las diferentes opciones aquí, pues como veis, los huecos para otras opciones que en este caso pues no las tiene. El volante, como veis, el volante también es bastante llamativo porque tiene una zona achatada arriba y abajo, es muy pequeño, realmente pequeño, ya parece que quieren como quitárselo porque te da la sensación de que se lo quieren quitar, y además siempre queda, esto es algo que en cuanto te montas lo notas, siempre queda en una posición que no está pensado para, pues lo típico, para conducir así, sino que está más pensado para conducirse así. Lo tenemos en este caso aquí, pero fijaos hasta dónde llega. El volante es regulable en altura y profundidad, nos lo podemos traer hasta aquí, y como veis la columna de la dirección pues es prácticamente, yo diría, más como una nave que realmente como un coche, ¿eh? La sensación que te da es esa. Lo vamos a dejar más aquí para que podamos ver mejor todo. En la parte central también destaca que el volante tiene solamente 2 palos, de tal manera que podemos conducirlo tanto así como así,
Tiene ya unos remates aquí en negro que también lo tenemos en otras zonas que lo veremos a continuación. Y luego, bueno, aquí tenemos los mandos tanto del tema del sonido, del equipo de música y demás. Mando de control por voz. Luego aquí tenemos toda la parte ya de control del teléfono, las listas, todo esto para el volumen de la radio. Aquí tenemos también el control del teléfono, las diferentes fuentes de información y acceso al sonido, en este caso para la radio o fuente externa y demás. Y poco más, esto es lo que destacaría del volante. Luego también tenemos un mando aquí, que no se me olvide, tenemos aquí un mando, que ahí a ver si lo podéis ver por aquí. Esto es muy francés, porque también lo hemos visto, por ejemplo, en el Zoe, que lo tenía. Y bueno, pues está relacionado pues con el control de velocidad de crucero, que en este caso es adaptativo, y también el límite de velocidad. Lo podemos regular aquí, la memoria, si queremos que nos mantenga en el carril o no, todo este tipo de cosas. Pero tener el mando aquí, pues es para mí, ya os digo, que es muy francés. El Zoe también lo tiene ahí, lo tiene en este lado, pero vamos, que lo tiene también el control de la radio. Y luego nada, aquí tenemos intermitentes y demás, esto es lo básico. Y luego aquí todo el control de pues lo que serían los limpiaparabrisas y demás. Como os decía, el monitor es muy envolvente. Vamos a ver las diferentes opciones o vistas que tenemos. Como veis, tiene un efecto 3D. Tiene aquí un proyector, un pequeño proyector, en el cual pues podemos ver, ¿no? Aquí en este caso estamos viendo la vista con navegador, pero tenemos diferentes opciones. Como veis aquí, vamos a ver la primera. Primero está de aquí, bueno, la que teníamos, conducción. Elegimos la conducción y como veis pues va cambiando un poco, nos muestra el guiado de la carretera. Aquí siempre en este lado tenemos la autonomía o el nivel de batería, y en este lado tenemos pues el nivel de potencia, si estamos cargando y demás, y también la velocidad. Como os digo, tenemos diferentes modos. Este sería otro. Vamos a ver el de navegación, que lo hemos visto antes, pero lo volvemos a ver rápidamente. Vale, este es el de navegación. Esto lo mantenemos aquí también, lo que sería la autonomía y el nivel de carga de la batería. Y bueno, aquí exactamente eso se mantiene igual. Vamos a ver otro modo para que lo veamos así. Este mínimo. Aquí pues vemos un poco más pues habitual. En este caso la velocidad nos la pone en el centro. Y no tenemos pues lo que os decía del proyector. Aquí no tenemos proyección, simplemente vemos la pantalla como tal, ¿no? Vamos a ver otro modo, que sería este, personal. Aquí vemos la radio. Veis que podemos pues organizar la radio. Se nos pondría aquí la velocidad. Lo otro se mantiene igual. Otro personal. Vale, este es interesante. Tiene aquí, como os decía, también el proyector. Y aquí vemos pues los kilómetros recorridos, kilómetros totales, va por trayectos. Tenemos los kilovatios hora consumidos, la media y la velocidad también. El modo energía. El modo energía, donde pues tenemos pues una imagen del vehículo y vemos un poco pues la batería que hemos consumido. Hasta aquí lo que tiene que ver con la pantalla, que bueno, es cuestión de trastear, pero vamos, que la verdad es que es interesante porque se puede personalizar mucho. Luego aquí tendríamos el botón de arranque. Siempre tenemos pues un botón, en este caso. Por aquí arriba, plásticos totalmente blandos, lo podéis apreciar aquí, exactamente igual que estos que os comentaba aquí. Como veis, son plásticos blandos. Esto sirve sobre todo, lo que comentamos siempre, para que no haya ruidos, para que no haya pues, el típico sonido, a vibración y tal, que siempre pues molesta, ¿no? Sobre todo con el paso del tiempo. Pues en este caso, cuando son plásticos blandos, viene muy bien. Aquí en el centro destaca una pantalla táctil que está muy bien colocada, tanto esta como lo que sería la principal que tiene el conductor, porque no está en una posición elevada. Yo esto ya lo he comentado muchas veces, que no me gusta para nada las pantallas que suelen muy para arriba, porque al final te molestan. Esta pantalla sale totalmente con la línea de aquí, de visión, de tal manera que no estropea para nada el campo de visión, ni es algo que te vaya a molestar o a complicar la conducción, no, ni mucho menos, al contrario. Además está orientada hacia el conductor, de tal manera que te da una sensación una sensación envolvente, ¿no? de que te encuentras dentro pues del puesto de conducción de más de una nave, como os digo, que de un coche como tal, ¿no? Y vamos a ver un poco algunas de las opciones de la pantalla para que veáis pues cuáles son las opciones que tenemos aquí.
Este sería el flujo de energía, que lo hemos visto ya en muchos eléctricos, donde aparece la batería, una imagen de la batería, y luego tendremos otras opciones donde podemos ver las estadísticas del consumo, podemos ir quitando o acercando el tiempo, y la verdad es que está bastante logrado, es muy sencillito. Destaca sobre todo el tamaño de los números y el tamaño que tienen todos los botones, un tamaño, unas dimensiones generosas, no nos cuesta para nada poder pinchar y poder utilizar dentro de la pantalla táctil. Y como veis aquí, pues bueno, sobre todo el consumo y la parte de regeneración de energía. Lo verde sería la regeneración y lo azul sería el consumo. Luego tenemos la parte de carga, donde aquí podemos programar pues la carga. Esto es algo que pues ya hemos visto muchas veces también con el tema de los vehículos eléctricos, es muy útil el poder programarte la carga. Todas las opciones siempre tienen algún tipo de sonido que te ayuda a saber que realmente has pinchado aquí, como podéis oír ahí. Entonces nada, esto es lo que os digo para el tema de la carga, es muy sencillo y ya veremos esta opción con detenimiento. Aquí tenemos el acceso, aunque tenemos también en estas opciones de aquí directamente el acceso a lo que sería la climatización, también podemos acceder a través de estos botones. Aquí podemos controlarlo, como veis, subir y bajar, automático, bueno, esto ya lo tenéis claro, el nivel de temperatura. Y luego nos podemos meter en la configuración donde tenemos pues diferentes opciones, desde apagar la pantalla a establecer los reglajes del audio. Aquí vemos que tenemos un botoncito que es, como veis, la zona de riesgo se ha señalizado. Esto es como para que quede guardada algún tipo de incidencia, como por ejemplo que pueda haber algún tipo de bache o badén o algo peligroso. Entonces en esa zona se queda guardada y luego cuando volvemos a pasar por esa misma zona, pues nos avisa de que estamos en ella para que seamos conscientes de que si había un bache, un badén o lo que sea. El control de la pantalla se puede hacer a través de la navegación vía táctil y luego también por el control de estos botones. La mayoría de estos botones están relacionados con algún control de la pantalla. Hay algunos que no, por supuesto, como la luz, como por ejemplo la luz de emergencia. Pero hay otros que sí. El tacto, además, es interesante, es curioso, como si, bueno, lo típico de la competición, ¿no? Aquí lo podéis ver cómo sale. Sería el aire acondicionado. Y luego, aparte de estos que veis aquí, la recirculación del aire, el apagado o encendido de la climatización, cerrado de puertas, bueno, la luneta térmica delantera trasera, bueno, todo esto. Y luego, aparte, aquí arriba también tenemos otros botones donde son accesos directos, por así decir, a diferentes funcionalidades, como por ejemplo pueda ser la música, la climatización, lo vamos a ir viendo, música, aquí podéis ver, la climatización, el navegador, en este caso, como veis, es TomTom para el tema de navegación. Luego el vehículo, lo que tiene que ver con el vehículo, diferentes configuraciones, el teléfono, tendríamos conectado, si tuviéramos conectado el Bluetooth nos cogería los contactos y demás. Y luego pues el acceso a las diferentes aplicaciones, que tenemos aplicación para controlar la carga, para controlar la climatización y para controlar otros aspectos importantes del vehículo directamente en la aplicación de Peugeot. Luego tenemos este control directo, que es el de la carga, que es el que hemos estado viendo antes. Como veis, es muy sencillo, muy limpio, muy fácil de entender, no tiene mayores complicaciones. Aquí tenemos el control del audio, incluso hasta esto viene engomado. Y bueno, la verdad es que está bien, es curioso, a mí me gusta. Por toda esta zona tenemos unos detalles en negro que también coinciden con los mismos que habíamos visto en el volante, y que también lo tenemos por aquí, ¿no? Luego tenemos pues una pequeña guantera, como ya veis la apertura que está bastante bien. Y luego en el interior pues tenemos esto es una especie de engomado para dejar aquí el móvil o lo que sea. Fijaos, aquí tenemos dos puertos USB, un USB-C y un USB normal. Para poder cargar, pues por ejemplo, los que tengáis iPhone hasta el 7, 8 y demás, pues bueno, podéis utilizar ese USB, o si no queréis poner adaptador. Y luego tenéis este para pues para los últimos modelos que ya vienen con el USB-C. Aquí tenemos una toma de corriente de 12 voltios. Y nada, aquí tenemos pues para dejar cosas también. Vamos a ver ahora la palanca. Como veis aquí tenemos una palanca que además es muy, muy curiosa. Fijaos qué forma tiene.
Entonces, aquí pues nada, lo de todos los coches, ¿no? Es como si fuese un automático normal, como todos los eléctricos. Tenemos la P, la marcha atrás, el punto muerto, y luego tenemos la D y la B, es decir, el nivel de regeneración normal o mínimo, que sería la D, y el nivel máximo, que sería la B. Y luego aquí tenemos, este sería pues un poco el gatillo, por así decir, para poder soltar, para poder poner la marcha atrás. Y nada, como veis, pues tiene un tacto muy bueno. A ver si lo veis aquí como queda. Tiene un tacto muy bueno. El nivel de acabado de los materiales, como os he comentado, tanto en el exterior como en el interior, es realmente bueno. Y se nota, ¿no?, en pequeños detalles como este de la palanca. Aquí tenemos también el mismo detalle en negro, como podéis ver aquí. Luego aquí tenemos el freno de mano eléctrico, por supuesto. Tenemos aquí para poner alguna bebida. Luego, por último, tenemos esta zona donde hay una guantera. Pues una guantera, como os digo, con muchísima calidad en todo, hasta en estos pequeños detalles. Se ve que el plástico, lo que se utiliza, es de bastante buena calidad. Sobre todo lo de la calidad lo digo porque luego sonará menos y es mucho más suave a la hora de poder, pues, viajar y demás, y que no haya vibraciones, ¿no? También tenemos este mando en esta zona central, que es para los diferentes modos de conducción. Y aquí podéis ver, tenemos modo eco, modo normal y modo sport. De todas formas, ya explicaremos más en profundidad los diferentes modos de conducción en la prueba dinámica que hagamos en los próximos días. Aquí tenéis una vista para que podáis ver cómo se ve. Así es como se ve. Así es como sentiríais aquí si estuvierais conduciéndolo vosotros. Aquí tenéis pues todo para poder pedir ayuda a Peugeot, el SOS, que ya es obligatorio en todos los vehículos. Y luego, pues bueno, aquí tenemos las diferentes luces. Como veis, el tacto también es bueno para las puertas, tal. Esto ya pues son cosas más del día a día, ¿no? Para que veáis aquí el aviso del cinturón, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues esto es. Y sobre todo esto que veis aquí también, la etiqueta 0, no olvidemos que estamos hablando de un coche 100% eléctrico. Bueno, en esta parte de aquí, pues lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? El mismo tipo de material. Aquí tenemos una guantera, que como veis, pues bueno, es bastante profunda. Ahora vamos a ver otro tema importante, que siempre son los sillones, ¿no? En este caso es combinación de algunos detalles de cuero con tela. Es un tejido bastante transpirable, como lo podéis ver aquí, pero realmente lo podéis ver aquí y es así, es muy transpirable. Pues ya veis en el interior, como os digo, buenos materiales, muy transpirables en esta zona de aquí. Es además bastante, pues, con bastante espacio, tenemos mucho espacio. Fijaos la vista que tenemos aquí de la parte interior, fijaos, ¿no? Es impresionante, a mí la verdad es que me gusta mucho, ha cambiado radicalmente Peugeot. Hombre, siempre ha tenido vehículos que eran atractivos desde el punto de vista del diseño, pero en este caso yo creo que lo han hecho muy bien. Como veis, el respaldo es reclinable manualmente, en este caso, en este acabado, y aquí para poder levantarlo y bajarlo. Modo coupé, como podéis apreciar aquí, modo coupé y modo sub. La altura en el asiento del conductor, referencia a 1,80 m. Tengo el sillón subido ahora mismo a tope, no se puede subir más. Y esta es la distancia que me queda a mí. Si medís un poco más, pues ya sabéis lo que os va a quedar, y si medís un poco menos, pues ya sabéis, ¿no? Pero como os digo, tengo subido a tope el sillón. Lo voy a bajar para que veáis hasta dónde me llegaría. Y ahora es con el sillón bajado a tope. Ya podéis ver la distancia. Siempre, como os digo, 1,80 m para que toméis de referencia. Y bueno, aquí podéis ver el espacio que queda para las piernas. Como os he dicho antes, tomáis de referencia 1,80 m. Yo iba allí bastante cómodo, me he echado bastante para atrás. Y fijaos el espacio que queda para las piernas, ¿no? Además, la inclinación de los asientos es buena. No son unos asientos que queden muy bajos tampoco.
La posición que queda, pues como veis, es bastante ergonómica. La altura que queda también es bastante buena, ¿eh? Volviendo a la parte trasera, pues como podéis ver aquí, lo que destaca es la calidad. Calidad en todos los remates, en todos los detalles. El material que se utiliza también, como os digo, esto es bastante transpirable, muy transpirable. Tiene unos grandes reposacabezas delanteros. Y nada, en la parte trasera pues más o menos son los mismos materiales que en la parte delantera, quizá un poco más duros aquí en esta zona, pero el resto es exactamente igual. Luego aquí sí que viene más forrado y como con esta especie de cuero que trae también en los asientos. Recordamos que es para la versión Allure. Por cierto, no olvides solicitar tu oferta en motork.com para este Peugeot E2008 o para cualquier otro vehículo eléctrico de los que hay actualmente en el mercado. Recuerda, en motork.com tenemos todos los vehículos eléctricos que hay actualmente en el mercado. Bueno amigos, quiero agradecer una vez más a todos vosotros que nos seguís semanalmente en el canal, que veis todos nuestros vídeos, que comentáis, que estáis participando, que nos encanta, que es lo que queremos que ocurra, que sea una comunidad en la que se pueda comentar, en la que se pueda preguntar, porque vuestras preguntas y vuestras dudas son las dudas de mucha gente. Entonces queremos que sigáis comentando y que sigáis preguntando. Bueno amigos, y hasta aquí la revisión de este Peugeot E2008, un vehículo 100% eléctrico del que haremos próximamente varias pruebas y espero que no las perdáis. Entonces ya sabéis, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, dadle si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en futuros vídeos.